Lo de modelos demasiado, perdona que te diga, porque esta sesión de fotos que hemos hecho en Shanghái ha sido maravillosa. Pero es verdad que a mí siempre me cuesta estar en este lado de aquí, es decir, sin hacer las preguntas. También me cuesta esta parte de hacerte fotos, los cambios de ropa, etcétera. Es verdad que siempre da un pelín de pudor, porque normalmente como periodista estás en el otro lado. Para mí es un honor y un privilegio estar en Shanghái, revista que leo desde hace no sé cuántos años, y la verdad es que es un auténtico honor, y aparte de sois un equipazo. Me he sentido súper cómodo trabajando con vosotros y la verdad es que muchas gracias. Yo la verdad es que estoy abierto a muchísimas cosas. Es verdad que al final tú marcas tu carrera periodística. Yo empecé muchos años en informativos, luego he ido virando hacia el magazine de actualidad y hacia el entretenimiento, y es verdad que estoy muy abierto a cualquier tipo de proyecto. Hombre, dentro de que sea un proyecto que tú te sientas cómodo. ¿Sabes qué te quiero decir? Al final yo creo que la televisión es muy importante que tú te sientas cómodo con el producto que estás presentando, porque el espectador lo nota. Y el espectador sabe cuando estás cómodo, cuando te lo estás pasando bien o cuando estás más incómodo, ¿sabes? Entonces yo creo que en ese aspecto es importante eso. Yo me siento muy cómodo en el magazine. Me siento muy cómodo en el magazine básicamente porque tocas un poco todos los palos, ¿no? Y puedes empezar hablando de Pedro Sánchez, de un suceso, y acabas tocando temas de corazón, ¿no? Y en 2 horas tienes que cambiar de registro varias veces y tocar temas, algunos controlas más, algunos controlas menos, pero sí es verdad que creo que es un formato muy completo para un periodista. Yo creo que es la experiencia más brutal que he vivido en mi carrera, porque el Benidorm Fest no deja de ser un macro formato. Yo creo que un formato de estas características, con 1.200 personas de público, en directo, con actuaciones en directo, yo creo que formato como tal solo estaría Operación Triunfo, que también es de actuaciones en directo, etcétera. Pero pensad que ahí hay un engranaje de trabajadores brutal, que cada artista tiene su coreografía, tiene, en fin, sus peculiaridades. Entonces tú, como presentador, que al final somos los menos importantes de todo el Benidorm Fest, pero es muy importante que entiendas que ahí se están jugando muchas cosas, sobre todo artistas jóvenes, artistas que quizás si no estuviesen en el Benidorm Fest no tendrían una plataforma tan importante para darse a conocer. Entonces, para un presentador es muy gratificante poder presentar artistas que quizás dentro de unos meses, dentro de unos años, serán o son grandes estrellas. Claro, yo que tuve el honor de gritar ¡Nebulosa!, como ganadora del Benidorm Fest, claro, luego he ido siguiendo todos sus pasos, cómo se han preparado hacia Eurovisión, cómo fue su actuación, y luego posterior, porque claro, ellos también ahora tienen que ir trabajando en otras vías dentro de la música, y yo la verdad es que los he visto auténticos, naturales, como son ellos, como son Marc y Mary, que aparte de ser unas personas extraordinarias de verdad, creo que hicieron algo muy importante, que es enviar un mensaje de empoderamiento, un mensaje de país y de sociedad abierta, que además generó debate en la sociedad, que creo que al final el arte, la música es importante que también generen este tipo de debates, ¿no? Que al principio pueden ser incluso disruptivos, ¿no? Yo me acuerdo de mi madre que decía al principio, hombre, pero una canción que se llame Zorra, y yo le decía, mamá, esto va a ser un himno. Siempre pongo el ejemplo de mi madre, ¿no? Cómo ella en un primer momento veía la canción de Zorra como algo que incluso le sonaba mal, pero a medida que escuchaba la canción, a medida que entendía el mensaje de esa canción, vamos, la primera que bailaba Zorra. Ese aspecto yo creo que es muy importante lo que hizo Nebulosa y lo que han hecho muchos otros artistas. Hay los eurofans, las y les eurofans. Ellos forman parte de la liturgia del Benidorm Fest. Es decir, es importantísimo que ellos estén allí, es importantísimo que ellos aplaudan, que ellos abucheen, que ellos vivan como viven cada minuto del Benidorm Fest. Sí es verdad que hay algunos momentos que para un presentador en el Benidorm Fest es un poco complejo. Primero porque muchos de los que están ahí en el foso no entienden que eso es un programa de televisión, no un concierto en directo, y que por lo tanto quizás a nosotros no nos oyen presentando al siguiente artista, ¿no? Y luego, una de las preguntas, ¿no?, que debes tener en la libreta o que va por ahí en la pregunta, es el tema de los abucheos, ¿no? Hubo un momento que fue un poco complejo de gestionar para Ruth y para mí, el tema de 1.200 personas abucheándote. Obviamente no era a ti como presentador, sino era un poco, ellos no estaban de acuerdo con ciertos
aspectos, ¿no?, de técnicos o problemas técnicos que había ocurrido precisamente con Almacor. Claro, pero tú en ese momento sigues las órdenes de dirección y te ciñes a eso. ¿Sabes qué te quiero decir? Además, el Benidorm Fest es un engranaje de personas y de tiempos que tampoco se puede alargar una eternidad. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces, bueno, dirección decidió tirar adelante con la final y eso fue el gran eurodrama, ¿no? O uno de los grandes eurodramas que ocurrió. Bueno, al final yo creo, de verdad, que los eurofans lo vivan de esa manera forma parte también del Benidorm Fest, y nosotros como presentadores nos retroalimentamos muchísimo de cómo viven cada una de las actuaciones, cada una de las decisiones del jurado en ese aspecto. Yo lo único que a veces sí que pienso, hay un pelín más de respeto hacia los profesionales, porque si tú te abucheas a un artista, quizás otro artista tampoco se siente del todo bien, o al revés, ¿no? O a los profesionales que son el jurado. En ese aspecto sí que a veces tú puedes, obviamente siempre, porque somos un país libre, manifestar lo que sea, pero con un pelín de respeto en algunos momentos. Pues es algo que me sorprendió muchísimo, porque además yo dije bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la gran final del Benidorm Fest, y lo que menos pensé es que cuando cogiese el teléfono después de la final habría incluso artículos y titulares, ¿no?, criticando ese momento. Y yo me pregunto, ¿pero a quién le puede molestar? Si simplemente dices bienvenides, para que haya una parte de la sociedad que se sienta más incluida en tu discurso, pero ¿eso a quién le puede molestar? Entonces es una polémica que me llamó mucho la atención y que me llevó a la reflexión de que quizás las cosas no están tan bien como algunos pensamos, porque es verdad que yo creo que a veces quizás desde cierto privilegio piensas que las cosas ya están bien, ¿no? Que se ha trabajado mucho, se ha luchado mucho y que por lo tanto ya están bien, pero en pequeños detalles así ves que hay una parte de la sociedad que todavía le cuesta y que todavía se tiene que trabajar muchísimo, que todavía se tiene que reivindicar muchísimo. Que España es un país que ha avanzado muchísimo, que España es un país en el que los derechos LGTBI comparados con otros pues están muy avanzados, pero que no están asegurados y que tenemos que seguir luchando, reivindicando y bloqueándolos para no dar un paso atrás. Fíjate que yo pondría el foco en dos aspectos. El primero, en los mayores que han luchado por los derechos del colectivo, porque sin su lucha, algunos de ellos perdieron la vida, y no hace tanto, y le rompieron la cara. Sin su lucha, nosotros a día de hoy no podríamos ni disfrutar de las libertades que tenemos, y algo que me parece muy importante, ni tener un plan de futuro, si no tuviésemos toda esa lucha detrás. Y después yo creo que el otro aspecto importante es para todos aquellos que se preguntan, ay, pero ¿por qué existe un Día del Orgullo? Hombre, pues existe porque todavía hay muchas personas que efectivamente en su trabajo no se atreven a decir que son gays, que son lesbianas, que son lo que sea y lo que quieran, que todavía hay personas que en su familia sienten el rechazo de padres, de tíos, incluso de hermanos, simplemente por su condición sexual. Entonces te preguntas, ¿esto a un heterosexual no le pasa? ¿No? Nunca le van a echar de casa por decir que es heterosexual, ni nunca irá al trabajo, dirá que tiene novia y le echarán o le mirarán mal por eso. Pues ahí es donde todavía se tiene que trabajar en España. La televisión es una plataforma brutal que llega a muchísima gente, ¿no? Y creo que la televisión hace pasos muy importantes precisamente para eso, ¿no? Para dar visibilidad a personas trans, a personas no binarias, a personas homosexuales, bisexuales, que a veces también nos olvidamos de ellos, pero todavía se tiene que hacer mucho más. Por supuestísimo se tiene que hacer mucho más. Por ejemplo, ¿por qué no ver a una mujer trans presentando un informativo? Pues a esas, ¿no?, pequeñas metas es a las que poco a poco tenemos que llegar como sociedad. Que no es fácil, por supuesto, que nos queda mucho trabajo, por supuesto, pero que es muy importante que todos, gente del colectivo y gente que no forma parte del colectivo, entienda cuál es la realidad y entienda que al final estamos en un país europeo que tiene que ir avanzando, y además España es que ha sido referencia en muchos aspectos, en muchas leyes, por ejemplo, ha sido referencia para otros países. Por lo tanto, yo creo que esa es un poco la senda que tiene que seguir nuestro país. Los premios Arcoiris del Ministerio de Igualdad fueron muy emocionantes.
muy emocionantes. Para mí fue un honor poder presentar a cada uno de los premiados y también todas las personas que había en el público. Lo que yo aprendí es que veo las cosas desde una atalaya de privilegio y que hay personas racializadas, que hay personas trans, que hay personas con características muy concretas en sus pueblos, que todavía están luchando, que todavía sienten muchísima discriminación y quizás, insisto, desde la atalaya, ¿no?, de cierto privilegio, como no lo ves, como no te lo cuentan, piensas, hombre, pues quizás las cosas estarán mejor, ¿no? Pues no. Y, por ejemplo, en los premios del Ministerio de Igualdad nos dimos cuenta de eso. Entonces, al menos para mí, mi aprendizaje es hacer una lectura un poco más abierta de las realidades que hay en nuestro país, que no solo es lo que uno vive, sino muchas veces lo que sufren los demás. Las redes sociales es un poco amor-odio. Es verdad que yo me informo muchísimo, sobre todo a través de Twitter, con el tema de las últimas horas, pero luego tienes toda la parte en la que te expones un poco más, ¿no?, y que por lo tanto también puedes recibir todo tipo de comentarios positivos y de críticas. Yo he tenido algunos picos con algunos momentos puntuales en los que sí que he sentido un poco el hate, ¿no?, que es muy desagradable. Muy desagradable, sobre todo porque son cuentas anónimas, que no, algunos no tienen ni foto o tienen un avatar rarísimo, ¿no? Y, ostras, la verdad es que son capaces de decir unas barbaridades sobre ti que alucinas, sobre ti como persona y sobre ti a nivel físico. Porque al final no nos olvidemos que nos exponemos en las redes sociales y que nos afecta, claro que nos afecta. Yo lo siento, pero quien diga que un comentario no le afecta en absoluto, wow, a mí me cuesta muchísimo de creer. De hecho, es una de las cosas que yo, por ejemplo, trabajo en terapia. El hecho de, bueno, nosotros tenemos un trabajo que nos exponemos públicamente, pero eso tampoco implica que a ti te puedan insultar y te puedan vejar como algunas veces pasa, ¿no? Entonces es muy importante eso y trabajarlo muchísimo, pero cuesta. Sí, Nenaza, Llorica, simplemente por emocionarme con un testimonio y con una historia humana, ¿no? Entonces esa historia fue brutal porque era una chica que había desaparecido en circunstancias rarísimas, un hombre mayor que la última imagen era de ellos dos en una estación de tren, ¿no? Entonces una hora antes habíamos entrevistado a su madre, ¿no?, que llorando simplemente decía, por favor, a ese señor, si nos está escuchando, que deje a mi hija, donde sea, pero que la deje libre. Y al finalizar el programa, la Guardia Civil nos confirmó que habían encontrado a la niña y que estaba sana y salva. Y justo la madre llamó para agradecer, ¿no?, el trabajo que habíamos hecho en el programa. Y yo... somos humanos, vamos a ver. Y era una historia tan real, tan que se te ponía la piel de gallina, que yo simplemente al escuchar a esa madre y al poder confirmar una buena noticia, ¿no?, pues me emocioné, sí, y me cayeron un par de lágrimas, ¿no? Y lo que te decía, ¿no?, acto seguido, en las redes, Nenaza, Llorica, no te mereces ese puesto. Una persona ¿no?, presentando el matinal de la 1 no puede mostrarse así. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? O sea, ¿qué problema hay en mostrar nuestros sentimientos, en emocionarnos? ¿Qué pasa? Si lo hubiese hecho Lourdes Maldonado, ¿hubiese pasado algo? Si ella se hubiese emocionado y le hubiesen caído 2 lágrimas, ¿alguien le hubiese mandado un mensaje a ella diciéndole que es una llorica o que es una nenaza? Seguro que no. El problema ahí es el de siempre, que es este machismo mezclado con una ranciedad de algún sector muy concreto de la sociedad que a mí me deja a veces sorprendido y preocupado. Le pido trabajo, le pido proyectos interesantes, que me llenen como profesional, sobre todo proyectos en los que pueda aprender, porque al final el sector de la tele o de la comunicación es un sector que te permite aprender muchísimo, siempre, de todo. Entonces, bueno, de hecho ahora mismo yo también estoy aprendiendo, estando con vosotros en una entrevista, pues también estoy aprendiendo, ¿no? Al final es tener ojos y oídos bien abiertos, ¿no? Y le pido eso, le pido proyectos en los que pueda aprender, en los que me lo pueda pasar bien y en los que sea feliz, porque al final trabajamos mucho, ¿no? Nos pasamos muchas horas al día trabajando, entonces tener la suerte de poder dedicarte a lo que te gusta, a tu vocación, te sientes tan privilegiado que ya si encima el proyecto en el que estás te apasiona y te divierte, vamos, si veis que ya no le pediría nada más. Pues la tele del futuro me gustaría que fuese un pelín más participativa por parte de la audiencia.
Sí, en formatos en los que la audiencia pudiese decidir prácticamente al momento, que ya no solo, ¿no? Porque quizás podemos entender en concursos en los que eliminar, ¿no? O salvar a uno, ¿no? Yo me refiero incluso a proponerle a la audiencia, hoy tenemos estos 3 temas para tratar en el programa. En 2 minutos tenéis que decidir cuál de los 3 temas os parece más interesante. Y el que salga, pues vamos a por ello, ¿sabes? Por ejemplo, me gustaría que fuese más participativa, que ya lo es, pero me gustaría que fuese un pelín más, fíjate. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marc Calderó. Wow, para mí es un auténtico honor y un privilegio poder estar en Shanghái, revista que leo desde hace muchísimos años, en los que han pasado por aquí personas tan importantes que incluso me siento un poco pequeño. Nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el trabajazo que hacéis, porque al final medios como el vuestro son necesarios e imprescindibles en nuestra sociedad. Gracias.